Millonario va a la casa de su exesposa y ve a su hija de 7 años limpiando el suelo y llorando, mientras su ex y su actual marido veían la televisión. Lo que hizo con ellos dejó a todos paralizados. Alejandro observaba por la ventana del coche cómo el paisaje urbano se transformaba en calles más estrechas y casas modestas. Era extraño volver a esa ciudad después de tantos meses. Había pasado un largo periodo en el extranjero, inmerso en reuniones de negocios, fiestas lujosas y cenas con inversionistas millonarios. Pero ahora todos esos compromisos parecían insignificantes. Había algo mucho más importante esperándolo, o al menos eso esperaba. Su hija Laura, de 7 años, era la razón de su regreso. El pensamiento de ella se había infiltrado en su mente con una intensidad creciente en los últimos meses. Sentía la culpa corroyéndolo por no haber estado lo suficientemente presente. Durante la separación de Patricia, había decidido mantenerse a distancia, enfocándose en su trabajo como una forma de escapar del dolor. Sin embargo, cada éxito profesional dejaba un vacío mayor en su corazón, especialmente cuando recordaba los grandes ojos curiosos de Laura, siempre llenos de preguntas y vida. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a la modesta casa donde vivían Patricia y su nuevo marido Santiago, Alejandro sintió que el estómago le daba vueltas. Era un contraste marcado con la vida que él podía ofrecer. Respiró profundamente y salió del coche sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Subió los escalones del pequeño porche y tocó el timbre, esperando escuchar la voz de su hija corriendo a atenderlo. Pero la puerta se abrió silenciosamente, sin la energía que él esperaba. Al entrar a la sala, Alejandro quedó paralizado por la escena que encontró. Ahí, en el centro de la sala estaba Laura, arrodillada en el suelo, limpiando con un trapo viejo. Su rostro estaba empapado de lágrimas, pero seguía trabajando en silencio. Sus pequeños hombros temblaban levemente y sus ojos evitaban todo contacto visual. En el sofá, Patricia y Santiago estaban sentados, viendo un programa de televisión completamente indiferentes a la niña. El contraste era tan cruel que Alejandro sintió que la sangre le hervía instantáneamente. ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió más baja de lo que esperaba, pero la ira latente era clara. Patricia volteó la cabeza con una expresión de sorpresa, como si su presencia fuera una molestia. Santiago ni siquiera se movió, los ojos aún fijos en la televisión. ¿Alejandro? No sabía que vendrías hoy, dijo Patricia sin emoción. Alejandro dio un paso adelante, ignorando la formalidad del encuentro. Su mirada fue directamente hacia Laura, quien ahora limpiaba el suelo con más fuerza, como si quisiera desaparecer en esa tarea humillante. Alejandro se arrodilló a su lado y le tocó el hombro, tratando de traerla de vuelta a la realidad. «Hija», susurró con una voz cargada de un dolor que no sabía cómo contener. Laura lo miró con los ojos todavía llorosos, pero no dijo nada. Simplemente soltó el trapo y se alejó lentamente, como si no supiera si debía detenerse o seguir haciendo lo que estaba haciendo. Alejandro se levantó bruscamente y se volvió hacia Patricia con una expresión endurecida. «¿Por qué está limpiando el suelo?», preguntó con una voz ahora fría como el hielo. Patricia se encogió de hombros, claramente molesta con el drama que él parecía querer crear. «A veces lo hace. Es bueno que aprenda responsabilidades». ¿Responsabilidades? Alejandro sintió una oleada de indignación subir por su garganta. «Tiene 7 años. Está llorando mientras ustedes están ahí viendo la televisión como si nada estuviera mal». Santiago finalmente apagó la televisión y miró a Alejandro con una sonrisa cínica en los labios. «Ah, por favor. ¿Ahora vienes a darnos una lección de moral? ¿No crees que es un poco tarde para eso?».
Laura está bien. Si hubieras pasado más tiempo aquí, lo sabrías. Alejandro caminó hasta quedar frente a frente con Santiago, con los ojos ardiendo de rabia. No estoy aquí para discutir contigo, Santiago. Estoy aquí por mi hija, y claramente algo está muy mal. Patricia puso los ojos en blanco, impaciente. Alejandro, no entiendes. Estamos pasando por una etapa difícil. Laura ayuda como puede, y no exageres. No es como si la estuviéramos maltratando. ¿Ayuda como puede? Alejandro apenas podía contener su tono furioso. Está llorando, Patricia. ¿No lo ves? Santiago se rió, un sonido seco y lleno de desprecio. Solo vienes porque tienes dinero para gastar y quieres aliviar tu conciencia, ¿verdad? No finjas que te importa. Siempre ha sido así. Mientras tanto, nosotros estamos aquí todos los días lidiando con todo. Alejandro sintió que le temblaba la mano al sacar el teléfono del bolsillo. Con un rápido gesto, marcó el número de Mateo, su abogado, a quien ya había confiado muchas crisis, pero nunca algo tan personal como aquello. ¿Mateo? Comenzó, su voz ahora firme, mientras mantenía los ojos fijos en Santiago y Patricia. Quiero que comiences el proceso de custodia de emergencia de Laura. Esto no puede continuar así. El silencio en la sala era palpable. Patricia se puso pálida de repente, como si finalmente comenzara a entender la seriedad de la situación. Custodia de emergencia, susurró con los ojos muy abiertos. Santiago intentó mantener el sarcasmo, pero había una sombra de preocupación en su rostro. Estás bromeando, ¿verdad? No, no estoy. Esto se acabará hoy, respondió Alejandro categóricamente. Alejandro se preparaba para una batalla que sabía que sería larga y dolorosa, pero su mirada enfocada en Laura dejaba claro que no retrocedería. Mientras Patricia y Santiago intercambiaban miradas nerviosas, la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder era innegable. Alejandro estaba decidido. Tras el enfrentamiento en casa de Patricia, sabía que el tiempo era crucial. Cada segundo que Laura pasaba en ese ambiente solo aumentaba el riesgo de más daños. La llamada a Mateo, su abogado, fue rápida y directa, pero el peso de la situación aún no lo había golpeado por completo. Mientras conducía de regreso a su casa, sentía la ira mezclada con la ansiedad palpitar dentro de él. La decisión de buscar la custodia de emergencia era definitiva, y no había espacio para titubeos. Laura, silenciosa en el asiento trasero, miraba por la ventana sin decir una palabra. La expresión de tristeza en el rostro de su hija era el recordatorio constante de por qué él necesitaba actuar rápido. La mañana siguiente, Mateo ya había preparado toda la documentación necesaria. El abogado era rápido y eficiente, una cualidad que Alejandro valoraba enormemente. La solicitud de custodia de emergencia se presentó ante el tribunal con base en las pruebas que tenía. El trato negligente hacia Laura, el ambiente tóxico y la indiferencia de Patricia y Santiago. Mientras tanto, Patricia parecía no comprender aún la seriedad de lo que estaba ocurriendo. Cuando recibió la notificación judicial al caer la tarde, quedó inicialmente incrédula. El oficial de justicia entregó los papeles directamente en su casa y el choque recorrió su cuerpo como una ola fría. Sus ojos recorrían las páginas mientras el pánico comenzaba a subir por su garganta. Laura podría serle arrebatada, y esta vez parecía que Alejandro no estaba bromeando. ¿Qué es esto?, preguntó Santiago casualmente mientras cambiaba de canal en la televisión, notando la expresión afligida de Patricia. Él presentó una solicitud de custodia de emergencia. La voz de Patricia temblaba. Santiago la miró de reojo, sin apagar la televisión. Su indiferencia ahora era un reflejo de algo más oscuro. ¿Y qué esperabas? Después de lo que sucedió ayer, tenía que reaccionar de alguna manera. Patricia intentó mantener la calma, pero el desespero crecía. Santiago, tú
Tú lo provocaste, dijiste cosas que no debías, ahora él va a llevarse a Laura de mí. Su voz estaba rota, casi suplicante. Santiago soltó una risa seca y desdeñosa. Ah, Patricia, por favor, no va a ir a ninguna parte. Aparece de vez en cuando con su dinero y cree que puede arreglarlo todo. Es solo su ego. Siempre ha sido así. Pero Patricia sabía que no era solo el ego de Alejandro. Había algo más grave en juego. Las lágrimas comenzaron a brotar y ella apretó los papeles con fuerza, como si intentar arrugarlos pudiera cambiar la realidad que estaba a punto de enfrentar. Empezaba a darse cuenta del abismo que se había abierto entre ella y Laura. En la oficina de Mateo, el proceso legal seguía su curso. Mateo, un hombre meticuloso y extremadamente eficaz, analizaba cada detalle de la petición. Sabía que el tiempo era esencial y no podía haber errores. «Tenemos una buena oportunidad», le aseguró Mateo a Alejandro en un tono confiado. «La situación que describes es más que suficiente para justificar una intervención inmediata. Con la custodia de emergencia, Laura estará a salvo hasta que el tribunal decida lo que es mejor para ella». Alejandro asintió con la cabeza, pero su mente estaba lejos, centrada en Laura. Sabía que proteger a su hija era lo único que importaba en ese momento, incluso si eso significaba enfrentarse a Patricia de una manera más brutal de lo que jamás había imaginado. Días después, Patricia intentó por todos los medios hablar con Alejandro, pero él estaba firme en su decisión. Cuando finalmente logró encontrarse con él, Patricia estaba algo descompuesta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y su voz era casi un susurro. «Alejandro, por favor, no puedes hacer esto», dijo desesperada, sujetándole el brazo en un gesto suplicante. «Estamos pasando por dificultades. Santiago, no debió haber dicho esas cosas, pero no siempre es así. Lo sabes, la pensión que nos envías es todo lo que tenemos. Sin eso, sin Laura, no sé qué voy a hacer». Alejandro la miró por un momento y a pesar de ver el dolor en el rostro de Patricia, sabía que la decisión que había tomado era la única posible. «Mandé ese dinero para cuidar de nuestra hija, Patricia, no para que ustedes vivieran a expensas de ella. Laura está sufriendo, y tú, más que nadie, deberías haberte dado cuenta de eso antes». Patricia comenzó a sollozar, y Alejandro se alejó lentamente, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que Patricia estaba pasando por dificultades, pero eso no era excusa para descuidar a su hija. Ya no podía permitir que Laura permaneciera en ese ambiente. Mientras tanto, Santiago empezaba a mostrar su verdadero carácter. Su comportamiento se volvió aún más agresivo, especialmente con Patricia. La acusaba de ser débil y de ceder a los caprichos de Alejandro, burlándose de ella por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto. «¿De verdad crees que le importas?», decía Santiago con desprecio. «Alejandro solo quiere presumir, hacerse pasar por el gran héroe. Al final se cansará de este juego y te dejará en la miseria, como siempre hace». Pero en su fuero interno, Patricia sabía que Alejandro lo estaba haciendo por Laura, y la culpa la consumía. La tensión se intensificó en las semanas siguientes a medida que se acercaba la fecha de la primera audiencia. Una mañana, Mateo llamó a Alejandro para informarle que la custodia de emergencia había sido otorgada provisionalmente. «Lo logramos, Alejandro. Laura se quedará contigo mientras se evalúa el caso», dijo Mateo, sin ocultar el alivio en su voz. Alejandro sintió que un gran peso se le quitaba de encima, pero sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. El tribunal tendría la última palabra, y él tendría que demostrar que la vida de Laura sería mejor con él. Pero en ese momento, lo más importante era que su hija finalmente estaba a salvo. Alejandro observaba a Laura, quien por primera vez en semanas parecía relajada mientras jugaba en su habitación. Sabía que el camino por delante sería difícil,
pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío para garantizar que Laura fuera criada en un ambiente de amor y seguridad, lejos de la indiferencia y la negligencia que había presenciado. El suave sonido de las risas resonaba por la espaciosa casa de Alejandro, mientras Laura corría por los pasillos, explorando el nuevo entorno con una ligereza que él no veía desde hacía mucho tiempo. Ver a su hija finalmente relajada, jugando sin miedo ni tristeza en los ojos, traía una inmensa sensación de alivio a Alejandro. Había logrado sacarla de aquel ambiente tóxico y ahora Laura estaba segura en su casa. Pero aunque lo peor parecía haber pasado, Alejandro sabía que esta victoria era solo el comienzo. Aún había mucho que resolver, especialmente en relación con Patricia. Mientras tanto, en la casa donde Laura había pasado los últimos meses, la atmósfera era sombría. Patricia se sentía asfixiada, su mente invadida por una confusión de sentimientos. La ausencia de Laura era un vacío abrumador, pero el creciente silencio entre ella y Santiago también se volvía cada vez más insoportable. Las noches se hacían largas, llenas de discusiones y acusaciones. El comportamiento de Santiago, antes meramente indiferente, ahora se volvía agresivo. Patricia pasaba horas revisando sus elecciones. Cuando decidió casarse con Santiago, la situación parecía diferente. Creía que él traería estabilidad y seguridad después del turbulento divorcio con Alejandro. Sin embargo, la realidad se había revelado mucho más dura. Santiago, poco a poco, se mostraba como un hombre controlador e interesado, alguien que se preocupaba más por el dinero que Alejandro enviaba que por el bienestar de Laura. Cada pequeña provocación, cada comentario ácido que hacía, corroía la confianza de Patricia en que estaba en el camino correcto. Una de esas noches tensas, después de una discusión particularmente fuerte, algo dentro de Patricia se rompió. Estaba sentada en el borde de la cama, observando a Santiago, quien bebía en el sofá, ignorando completamente su presencia. «No puedo seguir haciendo esto», susurró para sí misma. Santiago, al oír su voz, levantó la mirada con desdén. «¿Hacer qué? ¿Lamentarte porque perdiste la custodia de tu hija?» Su voz goteaba sarcasmo. «Sabías que esto iba a suceder. Alejandro siempre tuvo las cartas a su favor. Ahora se hace pasar por el buen tipo, pero al final te dejará sin nada». Esas palabras, dichas con frialdad e indiferencia, finalmente abrieron los ojos de Patricia. Se dio cuenta en ese momento de que Santiago nunca se había preocupado realmente por ella, ni por Laura. Su preocupación era únicamente el dinero, la posición que el matrimonio le proporcionaba. Laura siempre había sido solo un detalle incómodo en la vida de Santiago, y Patricia había permitido que eso sucediera. Las lágrimas surgieron sin que pudiera controlarlas, pero ya no eran lágrimas de desesperación, eran de claridad, de decisión. Sabía lo que tenía que hacer. «Quiero que te vayas de mi casa, Santiago», dijo Patricia, con una voz baja pero firme. Santiago soltó una carcajada burlona. «Estás bromeando, ¿verdad? No voy a ir a ninguna parte. Todo aquí está pagado con el dinero de la pensión que manda tu exmarido. Además, ¿dónde crees que vas a sobrevivir sin mí? No tienes nada». Pero Patricia no titubeó esta vez. Su voz ganó fuerza. «Sobrevivo sin ti. Prefiero vivir con lo mínimo, pero al menos recuperaré mi dignidad. Ahora vete». Santiago, irritado por ser desafiado, intentó intimidarla acercándose y elevando la voz. Sin embargo, Patricia no retrocedió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida nuevamente. Esa noche, Santiago hizo las maletas y salió de la casa, cerrando la puerta de golpe. El sonido resonó por toda la casa vacía, pero en lugar de sentir miedo o arrepentimiento, Patricia sintió un profundo alivio. Finalmente, estaba libre.
En los días que siguieron a la separación, Patricia se sumió en una espiral de reflexiones. Sola en su casa, con Laura ahora viviendo con Alejandro, se vio confrontada con el peso de sus decisiones pasadas. Había ignorado tantas señales, tantas oportunidades de ser una mejor madre, y ahora pagaba el precio. Sabía que necesitaba cambiar, y esa transformación comenzaría por admitir sus errores. Así que, con una mezcla de nerviosismo y determinación, buscó a Alejandro. La casa de él era diferente a la última vez que había estado allí. Patricia dudó un momento frente a la puerta antes de golpear. Cuando Alejandro abrió, la miró con una expresión contenida. Estaba claro que no esperaba verla tan pronto. «Alejandro», comenzó con la voz vacilante, «necesito hablar contigo, sobre todo». Él la dejó entrar, guiándola hasta la sala de estar. Patricia no pudo evitar notar el ambiente acogedor y cómodo. Laura estaba jugando en su habitación, lo que le dio a Patricia algo de alivio, pero también aumentó su culpa. Lo que estaba a punto de decir no era fácil, pero debía hacerlo. «Yo quería pedirte disculpas», comenzó, con las palabras saliendo pesadamente. «Sé que fallé con Laura. Puse mis necesidades y mis problemas por delante de ella, y eso nunca debió haber sucedido. Santiago». Patricia suspiró, bajando la mirada. «Me separé de él. Nunca le importó realmente nuestra hija. Y yo dejé que eso ocurriera. Estoy pagando el precio ahora, pero estoy dispuesta a cambiar. Solo quería que lo supieras». Alejandro, inicialmente rígido, comenzó a relajarse al escuchar las palabras de Patricia. Podía ver el arrepentimiento en sus ojos, y aunque aún sentía rabia por lo sucedido, también sabía que esa confesión no era fácil para ella. Había una sinceridad palpable, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. «Patricia, lo que sucedió no es fácil de olvidar», dijo finalmente. «Laura es la persona más importante en mi vida, y ver lo que pasó con ella fue demasiado doloroso». Patricia asintió, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Lo entiendo, y no espero que me perdones de inmediato. Solo quería que supieras que estoy intentando. Por mí, y sobre todo, por nuestra hija». Alejandro guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Veía el dolor genuino en el rostro de Patricia, y aunque estaba dividido, algo dentro de él le decía que ella estaba verdaderamente arrepentida. «Quiero que tengas la oportunidad de reconstruir tu relación con Laura, pero tomará tiempo», dijo finalmente. Patricia, aliviada de escuchar eso, se secó las lágrimas. «Gracias, Alejandro. Haré lo que sea necesario». Días después, Patricia se mudó a un pequeño apartamento, lejos de la casa que compartía con Santiago y cerca de la casa de Alejandro. Era un lugar sencillo, pero su corazón estaba más ligero. Sabía que esa era una nueva etapa en su vida, y esta vez lo haría diferente. Su enfoque sería reconstruir la relación con Laura y demostrar que podía ser la madre que su hija merecía. El capítulo terminó con Patricia mirando las paredes vacías de su nuevo hogar, pero sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que la esperanza florecía. La transformación apenas comenzaba, y aunque el camino sería difícil, estaba decidida a recorrerlo. El viento soplaba suavemente entre los árboles del jardín, balanceando las hojas y trayendo consigo una sensación de renovación. Alejandro, observando desde la ventana, veía a Laura corriendo entre las plantas, sus risas inocentes llenando el aire de una alegría que le calentaba el corazón. Desde que Laura se había mudado a su casa, parecía más ligera, más feliz. Alejandro sabía que había luchado por la decisión correcta, pero detrás de la sensación de alivio había algo nuevo que surgía, una tensión emocional que no sabía cómo resolver.
Patricia había comenzado a visitar a Laura regularmente. Inicialmente, Alejandro había dudado en permitir visitas tan frecuentes. Aunque percibía la transformación en Patricia, aún había desconfianza, vestigios de resentimiento por el pasado. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, observaba de cerca a Patricia y veía un cambio real. En los primeros encuentros, Laura aún estaba algo distante. La relación entre madre e hija había sido afectada por la ausencia emocional de Patricia en los últimos meses, pero Patricia estaba decidida a reconstruir esa conexión. Poco a poco, con paciencia, la barrera entre las dos fue desapareciendo. Patricia no presionaba, traía pequeños gestos, libros, juguetes, conversaciones suaves sobre la escuela. Laura, inicialmente retraída, comenzó a ceder, dejándose envolver por la presencia de su madre. Sus risas comenzaron a llenar nuevamente la casa y Alejandro, al observar eso, sentía una mezcla de alivio e inquietud. Mientras observaba la transformación de Patricia, Alejandro se sentía dividido. Recordaba a la mujer de la que se había enamorado años atrás, antes de que todo se desmoronara. La Patricia de ahora era dedicada, más madura, y parecía decidida a corregir sus errores. No podía ignorar el esfuerzo que ella hacía por reconectarse con Laura. Sin embargo, algo le impedía bajar completamente la guardia. Alejandro sabía por qué: el pasado que lo atormentaba, la traición que había cometido y que destrozó su matrimonio. Un sábado, Patricia llegó para una visita, y Alejandro sugirió que todos pasaran la tarde en el parque. Laura, emocionada, corrió por delante, jugando entre los árboles, mientras Patricia y Alejandro caminaban lado a lado. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba lleno de pensamientos no dichos. «Ella parece tan feliz ahora», comentó Patricia, con una voz suave y llena de emoción. Alejandro asintió, observando a Laura correr. «Sí, está mucho mejor, y eso es lo que más importa». Patricia lo miró por un momento, tratando de captar algo en su expresión, pero él mantenía la mirada fija en Laura. «Alejandro», comenzó Patricia con una vacilación en la voz, «sé que las cosas entre nosotros se complicaron, pero necesito agradecerte por darle a ella lo que yo, en ese momento, no fui capaz de proporcionar. Estaba perdida, y tú hiciste lo correcto». Alejandro guardó silencio durante unos segundos, procesando sus palabras. Sabía que Patricia estaba siendo sincera, pero eso solo traía a la superficie sentimientos que había intentado enterrar. Sabía que él también tenía culpa por ese pasado roto. Las visitas continuaron y la cercanía entre ellos se intensificaba. No se trataba solo de Laura. Había una especie de reconexión sutil entre Alejandro y Patricia. Las conversaciones casuales se transformaban en largas discusiones sobre el pasado y lo que habían perdido. Alejandro recordaba momentos felices antes de las heridas y las desilusiones que vinieron después. Pero lo que más lo incomodaba era la traición. No la traición de Patricia, sino la suya. Fue él quien rompió la confianza que sostenía el matrimonio. Alejandro se había involucrado con una empleada de su empresa durante un momento de crisis en su relación. Estaba estresado, se sentía distante de Patricia e insatisfecho con la vida que llevaban. La infidelidad fue el último clavo en el ataúd de un matrimonio ya desgastado por las peleas y la falta de comunicación. Aunque había intentado minimizar el impacto en su momento, el peso de su traición nunca dejó de perseguirlo. Una tarde, después de una de esas visitas, Patricia y Alejandro quedaron solos mientras Laura jugaba en su cuarto. Patricia, quien había notado la creciente tensión entre ellos, decidió finalmente enfrentarse a lo que aún quedaba entre ellos. «Alejandro, necesitamos hablar sobre nosotros», dijo sin rodeos, su voz firme pero cargada de emoción. Alejandro guardó silencio por un momento,
sabiendo exactamente a qué se refería. Se preparó mentalmente, pero no estaba seguro de cómo responder. «Sé que aún llevas mucho dolor por lo que pasó», comenzó ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero no quiero seguir ignorándolo. Nuestro matrimonio terminó, y gran parte de eso fue mi culpa por no haber visto lo que estaba sucediendo. Pero nunca supe cómo lidiar con lo que hiciste». La confesión de Patricia abrió una herida que Alejandro había intentado mantener cerrada. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ese momento. «Te traicioné», dijo Alejandro, su voz pesada de culpa, «y esa fue la peor decisión que pude haber tomado. En ese momento traté de justificarme a mí mismo que todo estaba terminado entre nosotros, que solo era una consecuencia de los problemas que ya teníamos. Pero fue un error, Patricia, un error que acabó con lo que teníamos». Patricia respiró profundamente, asimilando sus palabras. El silencio se cernió sobre ellos por un momento, hasta que ella volvió a hablar. «Te perdoné, ¿sabes? No fue fácil, pero con el tiempo me di cuenta de que la traición fue el resultado de un matrimonio que ya estaba roto de ambos lados. Pero lo que no pude superar fue la forma en que nos distanciamos antes de eso. ¿Cómo dejamos que el resentimiento nos consumiera?» Alejandro la miró, sorprendido por su sinceridad. Siempre había sabido que la traición había sido devastadora para Patricia, pero escuchar que ella lo había perdonado, de alguna manera, lo alivió, aunque aún le resultaba difícil de aceptar. «Yo también me distancié, Patricia. Fui culpable de no intentar arreglar las cosas cuando aún había una oportunidad. No puedo borrar lo que hice, pero estoy tratando de ser un mejor padre para Laura, y de alguna manera espero que eso compense un poco los errores que cometí contigo». Patricia asintió con lágrimas en los ojos. «Sé que estás siendo el mejor padre que puedes ser para Laura, y eso es lo que más importa ahora. Pero quería que supieras que, a pesar de todo, ya no guardo rencor. Solo quiero que encontremos una forma de seguir adelante por nosotros y por nuestra hija». La confesión de Patricia dejó a Alejandro aturdido. Siempre había sabido que el perdón de ella era necesario para que pudiera seguir adelante, pero ahora que lo tenía, la sensación era ambigua. Había alivio, pero también un vacío. ¿Qué quedaba de ellos, además de la responsabilidad de criar a Laura? Alejandro observaba a Laura jugar en el jardín mientras Patricia salía de la casa. Las semillas de una posible reconciliación estaban allí, pero el pasado aún colgaba como una sombra sobre ellos. La tensión emocional era palpable y Alejandro estaba dividido entre el deseo de empezar de nuevo y el miedo de revivir el dolor del pasado. Después de semanas de visitas regulares y progresos significativos en la relación entre Patricia y Laura, Alejandro se dio cuenta de que era el momento adecuado para algo mayor. Las conversaciones con Patricia se habían vuelto más honestas, y aunque el pasado seguía presente entre ellos, la reconexión entre madre e hija era visible. Sintiendo que necesitaban un momento lejos de las tensiones de la ciudad y de todo lo que los rodeaba, Alejandro tomó una decisión. «¿Qué te parece si hacemos un viaje?», sugirió una tarde mientras Patricia observaba a Laura dibujar en el suelo de la sala. Patricia levantó la vista, sorprendida por la idea. Hacía años que no hacían algo así. El último viaje que hicieron como familia fue antes del colapso del matrimonio, un tiempo que ahora parecía tan distante. «¿Un viaje?», repitió, aún asimilando la propuesta. «Sí, creo que sería bueno para todos nosotros», dijo con una leve sonrisa. «Un lugar lejos de todo, donde podamos desconectar un poco. Pensé en la casa de la playa, la misma a la que solíamos ir cuando Laura era pequeña». Patricia sintió una mezcla de emociones. La casa de la playa traía recuerdos de momentos felices antes de las heridas del pasado,
pero también cargaba con una nostalgia dolorosa. Dudó por un momento, pero algo dentro de ella sabía que Alejandro tenía razón. El viaje podría ser un hito, una forma de consolidar el progreso que estaban haciendo, tanto en la relación entre ellos como en la relación de Patricia con Laura. «Creo que sería bueno», respondió finalmente con una tímida sonrisa. «A Laura le encantará». Y así quedó decidido. Sería una oportunidad para dejar atrás las preocupaciones y los problemas, aunque solo fuera temporalmente, y tratar de redescubrir lo que significaban el uno para el otro en este nuevo momento de sus vidas. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa trajo una sensación de calma a Alejandro mientras observaba a Laura correr por la arena, con el viento desordenando su cabello. Era una imagen tan simple y al mismo tiempo tan preciosa. Las risas de su hija, que resonaban por la costa, se mezclaban con el suave murmullo del mar, creando una atmósfera de serenidad que parecía estar lejos de todas las tensiones que habían enfrentado en los últimos meses. Se giró hacia Patricia, que estaba sentada a su lado, con los ojos puestos en Laura y una expresión tranquila que él no veía en ella desde hacía mucho tiempo. Habían decidido hacer ese viaje como una forma de consolidar el progreso que Patricia y Laura habían hecho en su relación. La idea fue de Alejandro, quien sugirió un lugar especial que solían frecuentar antes de que el matrimonio se desmoronara. Una casa de playa aislada, lejos del caos de la ciudad, donde pasaban los fines de semana en familia, rodeados de la paz del océano y la naturaleza. Al principio, Patricia dudó, insegura sobre cómo sería volver a ese lugar lleno de recuerdos, pero algo en ella le decía que este sería un paso importante para la curación, no solo para Laura, sino también para ellos dos. Los primeros días del viaje estuvieron llenos de momentos de reconexión. Laura, ajena al peso emocional que ese viaje traía para sus padres, jugaba en la arena, construía castillos y nadaba en las aguas tranquilas bajo la atenta mirada de Alejandro y Patricia. Cada vez que Laura corría hacia ellos con una sonrisa y sus pequeñas manos llenas de conchas, el corazón de Patricia se calentaba. Finalmente veía la felicidad pura de su hija, algo que temía haber perdido para siempre. Una tarde, después de un largo día de juegos en la playa, los tres se sentaron juntos en el porche de la casa, observando la puesta de sol. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y la brisa fresca traía una sensación de nostalgia. Laura se había quedado dormida en el regazo de Patricia, exhausta, mientras Alejandro los observaba en silencio. Era una escena que años atrás habría sido común, pero ahora tenía un significado más profundo. «Es bueno estar aquí de nuevo», comentó Patricia suavemente acariciando el cabello de Laura. Alejandro asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Sí, es bueno, pero también trae muchos recuerdos», respondió con una voz baja y distante. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Ambos sabían lo que esos recuerdos representaban: la casa, la playa, las risas compartidas allí. Todo eso formaba parte de un pasado que habían construido juntos antes de que todo se desmoronara. «He pensado mucho en lo que pasó entre nosotros», continuó Patricia con la voz vacilante pero firme. «Y me di cuenta de que durante mucho tiempo evité enfrentar mis propios errores. Te culpé por lo que pasó entre nosotros, y claro que lo que hiciste fue doloroso, pero también tuve mi parte de culpa. Dejé que nuestro matrimonio se desmoronara. No me di cuenta de cuánto nos estábamos distanciando hasta que ya era demasiado tarde». Alejandro respiró profundamente, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que esa conversación era inevitable, pero eso no hacía las cosas más fáciles. La traición que había cometido fue el punto de ruptura, pero el distanciamiento entre ellos ya existía mucho antes de eso.
El trabajo, las presiones, las discusiones silenciosas. Todo había contribuido a ese colapso. Me equivoqué, Patricia. Me perdí. Dejé que el trabajo y los problemas tomaran el control de mí. Cuando me di cuenta ya había cruzado una línea que nunca debí haber cruzado. Continuó Alejandro con la voz llena de remordimiento. La traición fue un reflejo de la persona en la que me había convertido en ese momento, pero no del amor que sentía por ti. Aún te amaba, pero no sabía cómo arreglar lo que habíamos roto. Patricia lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Era raro que Alejandro hablara tan abiertamente sobre sus sentimientos, especialmente sobre ese doloroso capítulo de sus vidas. Lo sé, respondió ella con una dulzura inesperada en su voz. Y yo tampoco supe cómo luchar por nuestro matrimonio. Me distancié emocionalmente, me encerré en mí misma, y eso solo empeoró las cosas. El silencio que los envolvía ahora era diferente. Ya no estaba cargado de resentimiento, sino de aceptación. Ambos sabían que lo que había sucedido formaba parte de su pasado, pero el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, en ese viaje, lejos de las presiones y expectativas, había una posibilidad. Algo que no se habían permitido antes. La oportunidad de empezar de nuevo. Con el sol finalmente desapareciendo en el horizonte, Patricia se volvió hacia Alejandro, y la mirada que intercambiaron estaba llena de algo que no habían sentido en años. No era solo nostalgia, sino una conexión real, algo que parecía perdido, pero que ahora comenzaba a resurgir lentamente. En los días siguientes, Alejandro y Patricia comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando el pequeño pueblo costero, paseando por la playa y permitiendo que sus conversaciones se volvieran más íntimas. Laura, feliz y despreocupada, parecía ser el lazo que los unía nuevamente, y ambos encontraban consuelo al verla tan plena. Con el tiempo, la tensión que antes existía entre ellos comenzó a desaparecer, dando lugar a una cercanía que los tomó por sorpresa. Era como si, lejos de la rutina caótica y de las heridas del pasado, pudieran verse el uno al otro de manera más clara. Patricia veía en Alejandro al hombre que amaba, pero también a alguien que, al igual que ella, se esforzaba por ser mejor. Una noche, mientras Laura dormía, Alejandro y Patricia se sentaron juntos en el porche. El silencio de la noche era reconfortante, y la luna iluminaba el mar, creando un escenario casi mágico. Creo que estoy empezando a imaginar un futuro diferente para nosotros, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Patricia lo miró, sorprendida, pero no asombrada. Yo también, respondió ella, sonriendo suavemente. Pero todavía me pregunto si realmente podemos dejar el pasado atrás. Alejandro suspiró. Creo que el pasado siempre será parte de nosotros, pero no tiene que definir lo que seremos en el futuro. Podemos elegir juntos. La posibilidad de un nuevo comienzo flotaba en el aire, y por primera vez ambos estaban dispuestos a considerarla, pero a medida que el viaje llegaba a su fin y comenzaban a acercarse más, una sombra se cernía sobre el horizonte. Alejandro recibió un mensaje de Mateo, su abogado, informándole que habían recibido una denuncia anónima que cuestionaba la idoneidad de Patricia como madre, algo que podría complicar todo el progreso que habían logrado. Lo que debía ser un nuevo comienzo ahora estaba amenazado, y Alejandro y Patricia tendrían que enfrentar esta nueva crisis juntos. El futuro que empezaban a vislumbrar estaba en juego, y lo que vendría a continuación sería una verdadera prueba para el lazo que estaban intentando reconstruir. Alejandro, necesito informarte sobre una denuncia anónima que fue presentada al Consejo Tutelar. Alguien está cuestionando la capacidad de Patricia como madre y sugiriendo que el ambiente en el que vive Laura podría no ser seguro, dijo Mateo yendo directo al grano.
Alejandro sintió un escalofrío. El viaje a la casa de playa había sido un hito importante. Laura estaba más feliz que nunca, y él y Patricia finalmente comenzaban a reconstruir algo que creían perdido para siempre. Pero ahora, una denuncia anónima amenazaba con ponerlo todo en riesgo. ¿Qué significa eso?, preguntó Alejandro, ya imaginando lo peor. La visita de la asistente social está programada para mañana. La agente social Beatriz y un policía irán a evaluar el entorno. Si encuentran algún indicio de que Laura no está en un ambiente seguro, eso podría revertir toda la situación de la custodia. La noticia cayó como una bomba. Alejandro sabía que Patricia había cambiado, que estaba dedicada a ser una mejor madre y que el entorno que estaban creando para Laura era amoroso y seguro. Pero ahora, todo eso podría ser puesto a prueba. A la mañana siguiente, Patricia ya estaba al tanto de la denuncia. Alejandro había dudado en contarle al principio, temiendo que se sintiera desmotivada o, peor aún, que Santiago tuviera algo que ver con esto, pero sabía que necesitaba ser honesto. Patricia, al escuchar la noticia, se puso pálida, pero su determinación rápidamente resurgió. No importa quién haya hecho esto. Sé cuánto he trabajado para reconectarme con Laura y para crear un hogar estable para ella, dijo Patricia con firmeza. No dejaré que algo así destruya lo que estamos construyendo. Ese espíritu renovado en Patricia le dio fuerzas a Alejandro. También sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar a su lado para demostrar que el entorno en el que vivía Laura era el mejor posible. El día de la visita, el ambiente en la casa estaba cargado de expectativa. Patricia arregló la casa meticulosamente, no solo para que se viera organizada, sino para mostrar que realmente estaba comprometida con crear un hogar acogedor y amoroso. Alejandro, por su parte, cuidaba de Laura, distrayéndola con juegos en el jardín, intentando que la tensión no los afectara. Cuando el timbre sonó, el sonido resonó en la casa, y tanto Patricia como Alejandro intercambiaron miradas. Patricia respiró hondo y fue a la puerta. Del otro lado estaban la agente social Beatriz, una mujer de mediana edad con una expresión rígida y profesional, y el policía Bruno, cuya presencia era más protocolaria, pero que aún así imponía respeto. «Buenos días, señora Patricia, señor Alejandro», saludó Beatriz con un asentimiento de cabeza. «Venimos para la evaluación del entorno en el que se está criando a Laura, conforme a la denuncia recibida». Patricia les dio paso para que entraran, con Alejandro siguiéndolos de cerca. Beatriz comenzó a observar todo con atención. Recorrió los distintos espacios de la casa, mientras Patricia y Alejandro le explicaban cómo habían cambiado las cosas en los últimos meses. Hablaron de la transformación de Patricia, del ambiente que estaban creando juntos para Laura y de cómo, a pesar del difícil pasado, ahora estaban comprometidos en poner el bienestar de su hija por encima de todo. Laura, sin darse cuenta de la tensión, apareció de repente en la sala con una sonrisa inocente. Corrió a los brazos de Patricia, quien la recibió con un cálido abrazo. «Esta es mi hija», dijo Patricia, emocionada, apretando a Laura contra su pecho. «Todo mi esfuerzo es por ella». Beatriz observó la escena con atención. Laura parecía feliz, segura, y poco a poco, la asistente social comenzó a percibir que había algo genuino en esa familia. La transformación de Patricia no era una fachada, y el vínculo entre madre e hija estaba más fuerte que nunca. El policía Bruno, que hasta ese momento había permanecido en silencio, también parecía relajado. Podía notar que esa no era una casa llena de tensiones o conflictos, como muchas de las que ya había visitado. Tras inspeccionar la casa y hacer preguntas tanto a Alejandro como a Patricia, Beatriz se acercó a ambos. La denuncia que recibimos alegaba que el entorno aquí no era adecuado para criar a Laura, pero los miró con una expresión más suave.
Lo que he visto me muestra lo contrario. Están proporcionando un hogar amoroso y seguro para su hija. Veo que, a pesar de los desafíos que enfrentaron en el pasado, están trabajando para garantizar el bienestar de Laura. Y eso es lo que más importa. Patricia y Alejandro respiraron aliviados, intercambiando miradas de gratitud. Habían enfrentado otra crisis juntos y ahora, finalmente, parecía que las cosas estaban en el camino correcto. Por lo tanto, continuó Beatriz, mi recomendación será que Laura permanezca bajo su custodia. No hay motivos para creer que esté en riesgo en este entorno. Esas palabras sonaron como una victoria. Una batalla que, por un momento, parecía perdida, ahora se transformaba en un triunfo para la familia. Horas después de que Beatriz y Bruno se marcharon, el silencio en la casa de Alejandro era diferente. Ya no era un silencio de incertidumbre o miedo, sino de paz. Patricia se sentó en el sofá, exhausta, mientras Laura jugaba en el jardín. «Lo logramos», dijo finalmente, mirando a Alejandro, que se sentó a su lado. «Sí, lo logramos», respondió él sonriendo. Alejandro sabía que ese viaje había cambiado todo. Los desafíos que enfrentaron, las conversaciones honestas sobre el pasado, el esfuerzo por reconstruir la familia, todo lo había llevado a una conclusión inevitable. Siempre había sabido que Patricia era el amor de su vida, pero tuvo que perderlo todo para finalmente entender lo que realmente importaba. Mientras observaba a Laura jugar, feliz y despreocupada, algo en el corazón de Alejandro se encendió. Se volvió hacia Patricia, su sonrisa desapareciendo en un momento de seriedad, pero sus ojos brillaban con emoción. «Patricia», comenzó, con la voz firme, pero llena de emoción. «He cometido muchos errores en el pasado. Ambos los hemos cometido, pero lo que estamos construyendo ahora es real, es verdadero. Ver cómo eres una madre increíble, ver a nuestra hija feliz con nosotros, me ha hecho darme cuenta de que no quiero solo reparar lo que estaba roto. Quiero un nuevo comienzo contigo». Patricia lo miró sorprendida, sintió que el aire a su alrededor cambiaba y su corazón comenzó a latir más rápido. «Alejandro, ¿qué estás diciendo?», preguntó con la voz temblorosa. Entonces él tomó su mano con delicadeza y se arrodilló frente a ella. Patricia se llevó las manos a la boca, incrédula, mientras Alejandro la miraba a los ojos con una sonrisa tímida. «Te estoy diciendo que te amo, Patricia. Siempre te he amado, incluso cuando no sabía cómo lidiar con eso. Quiero que sigamos este viaje, pero como una verdadera familia. ¿Te casarías conmigo otra vez?». Laura, que jugaba en el jardín, corrió al escuchar la última frase. Sus ojos brillaban de emoción, entendiendo perfectamente lo que eso significaba. «Mamá, papá, ¿se van a casar de nuevo?», preguntó, emocionada. Patricia estaba sin palabras. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero eran de pura alegría. Miró a Laura, luego a Alejandro, y no tuvo ninguna duda. «Sí», respondió Patricia, con la voz emocionada. «Sí, acepto». Laura, ahora sonriendo de oreja a oreja, corrió a abrazar a sus padres con fuerza. «Se van a casar de nuevo. Vamos a ser una familia». Las risas de Laura, el cálido abrazo entre ellos y el peso del pasado finalmente dejado atrás hicieron de ese momento algo inolvidable. Alejandro y Patricia estaban listos para una nueva fase en sus vidas, juntos como una familia, con un amor renovado y fortalecido por las pruebas que habían enfrentado. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.